Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Bueno, entonces el tema de hoy es un tema que ya se compartió en la guía número 2 para la tarea que tienen que entregar este viernes. Espero que ya lo hayan visto. Es una tarea pues, que la van a hacer rápido. Es una tarea corta. Entonces, hoy vamos a ver nuestro último tema de la unidad. Y sin antes recomendarles, ¿verdad?, de las reglas de la clase, y que ustedes ya las conocen. Y bueno, después de que ustedes las pueden ver por ahí, entonces vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Hoy nuestro tema es acerca del gestor del proyecto. Como ustedes miran en su pantalla, es una persona, ¿verdad? O también puede ser un grupo de personas. Eso va a variar dependiendo del tipo de proyecto que ustedes vayan a realizar. Entonces, vamos a hablar, pero antes yo quiero saber para ustedes qué significa la palabra gestión. ¿Qué es gestión para ustedes? Lo que a ustedes se les ocurra. Pueden decírmelo en confianza. La acción o trámite que junto con otros se lleva a cabo, tal vez. Ajá. Pues no importa que lo busquen y todo, la cosa es que ustedes... Es un conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio o una empresa. Ajá, conjunto de operaciones. Y con sus propias palabras, ¿cómo lo interpreta? Como un jefe, siento, o un líder tal vez, porque dice que dirige a una empresa. Eso sería si hablamos de gestor, pero gestión. Vamos a ver aquí. Gracias por participar. Bueno, ¿qué es gestión? ¿Qué significa la palabra gestión? Asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso. Puede ser empresarial o puede ser personal. ¿A qué se refiere esto? Que son las cosas o los trámites que nosotros tenemos que hacer para cualquier proceso que nosotros necesitemos. Por eso dice ahí empresarial o personal, porque podemos hacer otro tipo de actividades donde nosotros tengamos que hacer un trámite y no precisamente va a ser para un proyecto, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la palabra gestión. Y ahora sí, ¿qué es el gestor entonces? Entonces, el gestor es la persona que se encarga de dirigir o gestionar, o sea, hacer esos trámites, ¿verdad? Una empresa, una sociedad u otra entidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es un gestor, la persona que se encarga de eso. Y gestor de proyectos. Yo diría un gestor de proyectos en sí, o en inglés también es conocido como project manager. Es una persona que se encarga de gestionar un proyecto desde su fase inicial hasta la fase terminal, ¿verdad? Que se recuerdan que la vez pasada vimos también, ya hemos visto en una clase sobre las etapas de un proyecto. Entonces, eso es lo que hace el gestor de proyectos, coordinar esas actividades, ¿verdad? Mediante el plan de un proyecto. Como todo proyecto, siempre tiene que tener un plan. Entonces, eso se refiere, o eso es lo que hace el gestor de un proyecto. Bueno, entonces, veamos acerca de las funciones de un proyecto. Permítanme. Ahí estamos.
Bueno, entonces vamos a hablar de las funciones de este gestor. Ustedes, bueno, yo creo que alguien aquí ya me envió, ya he visto que 2 personas ya me enviaron la tarea, entonces ya han visto acerca de las funciones. ¿Qué funciones tiene un gestor? ¿Qué función creen ustedes que pueda tener el gestor? Ya con la pequeña introducción que dimos. Bueno, las que yo escribí son 6 y una de ellas es planificar el proyecto, otra es dirigir y coordinar los recursos, controlar los agentes externos, realizar el seguimiento del proyecto, tomar las decisiones para la consecuencia del proyecto e informar sobre el estado del proyecto. Esas son las funciones que realiza el gestor del proyecto, el líder. No sé. Ajá, gracias. Gracias, Lindsay. Bueno, entonces como ya lo indicaron, ¿verdad? Esas son las funciones de un gestor y vamos a verlas un poquito más con detenimiento. Bueno, una de las primeras funciones es planificar el proyecto. ¿A qué se refiere esto? Desde el inicio, ¿verdad? Se recuerda que la planificación del proyecto es una de las primeras actividades que se tiene que hacer. Planificar las actividades, las tareas, las actividades de cada persona que va a estar involucrada en el proyecto. Y en sí, pues, plan en general, ¿verdad? Si hablamos de un proyecto de arquitectura, por ejemplo, es construir, ver que el presupuesto y todo eso. Al igual que otro tipo de proyecto, era un proyecto social, igual cómo lo vamos a hacer, qué recursos vamos a tener. Bueno, ya voy a empezar a indicar en un papel qué actividades o cómo vamos a empezar a hacer ese proyecto, ¿verdad? Otra de las funciones es controlar los agentes externos, como por ejemplo, cliente o proveedores, entre otros, ¿verdad? Tiene que el gestor velar porque los clientes, por ejemplo, estén satisfechos, porque el producto le llegue a tiempo, por los proveedores, quién me va a traer ese producto, quién me va a traer ese material, cuánto le debemos a esos proveedores, estamos al día o no estamos al día, tenemos deudas o no. Todas esas cosas son agentes externos, ¿verdad? O sea, lo que vamos a tener que ver cómo controlar todas esas personas o todos esos agentes para que el proyecto pues tenga o funcione de la mejor forma. Otra de las funciones, ¿cuál sería? Dirigir y coordinar los recursos asignados, humanos y materiales. Esta es una parte es una función muy esencial del gestor, porque dirigir y coordinar no es tan fácil. Cada persona tiene pues diferentes caracteres y diferentes funciones también dentro del proyecto. Entonces, el gestor o el coordinador o el gerente tiene que tener esa capacidad, ¿verdad? Esa función de dirigir y coordinar adecuadamente los recursos, tanto los humanos como los materiales. O sea, con qué cuenta la empresa o qué recursos tiene ese proyecto, ya sea social o económico. Otra de las funciones es realizar el seguimiento del proyecto. Como ustedes saben, una de las etapas de todo proyecto es el seguimiento, ¿verdad? Entonces, esta es otra de las funciones que el gestor debe cumplir. Velar porque el seguimiento pues se esté dando de la mejor forma. Como les decía, todas estas cosas parecen simples, pueden parecer simples, pero son esenciales para el éxito de cualquier proyecto. Si no hay un seguimiento del proyecto, puede que caigan a errores muchas de las personas, ¿verdad? Que no estén cumpliendo con sus funciones adecuadamente
o lo estén haciendo pues de otra forma que no es la adecuada. Entonces, esta es una de las funciones esenciales que tiene que pues realizar el gestor o el gerente del proyecto, o si hablamos pues de su término en inglés, del project manager, ¿verdad? Entonces, estas son las funciones esenciales. ¿Qué otra función hay? Tomar las decisiones para la consecución de los objetivos del proyecto. Esta es una de las funciones más delicadas que puede tener el gerente o el gestor del proyecto. ¿Por qué? Porque si en el proceso vemos que los objetivos no se están alcanzando, tiene que tomar decisiones para poder corregir eso. Y tomar decisiones, pues para algunos es un poco difícil. No sabemos cuál va a ser el mejor camino a tomar para que pueda, pues, tener éxito ese proyecto, ¿verdad? Si está mal, el gestor tiene que tener esa capacidad de poder decidir cuál es el mejor camino que va a tomar para poder llegar al objetivo que se ha trazado. Los objetivos son esenciales en cualquier proyecto, ¿se recuerdan que hablamos de eso la clase pasada? Entonces, es fundamental que pues esta es una de las funciones más delicadas que pueda tener el gestor. Tiene que tener esa capacidad de tomar decisiones. Si a alguien, por ejemplo, le cuesta decidirse si es azul o blanco, eso va a ser un poquito complicado. Ahora se tiene que mejorar esta parte para poder ya en la ejecución de un proyecto tomar la decisión más pertinente para conseguir los objetivos de ese proyecto. Y tenemos esta otra función, que es informar sobre el estado del proyecto. Es fundamental saber cómo está funcionando, si está funcionando o no el proyecto. Decirle a sus colaboradores, a sus trabajadores, cómo se ha dado el proceso del proyecto, ¿verdad? ¿Está funcionando o no? Se tiene que realizar otra actividad, otra tarea, se tiene que volver a replantear los objetivos, se tiene que prescindir de algún miembro de los ejecutores del proyecto, necesitamos más financiamiento o no. Todo eso es fundamental y no solo para proyectos. Cuando ustedes trabajan, por ejemplo, algún trabajo en grupo, la comunicación es importante. La comunicación es importante para cualquier ámbito cuando se trabaja sobre todo en equipo. Y cuando de nosotros también depende la ejecución de un trabajo o de un proyecto en sí, ya que no podemos, por ejemplo, los trabajadores o los colaboradores no pueden saber si están realizando adecuadamente sus funciones si no se los informan, ¿verdad? Si no hay alguna opinión en qué aspectos deben mejorar, qué hay que cambiar o cómo se están ejecutando la logística, por ejemplo, las ventas, quién está viendo lo de los proveedores. Todo eso es fundamental. Si en una empresa o en algún proyecto no hay una buena comunicación, sobre todo eso, ¿verdad? La comunicación tiene que ser buena, tiene que ser asertiva, porque también hay veces que en un grupo se da cierta información, pero no se amplía o no se especifican bien todos los aspectos que la otra persona debe saber y eso puede causar confusión y lo que puede provocar también que la persona no cambie las actitudes que debe cambiar o no sepa si está pues realizando sus actividades adecuadamente, ¿verdad? Entonces la comunicación es muy importante con respecto a esto. Un líder siempre tiene que informar cómo está funcionando todo dentro de su institución, de su empresa o de su proyecto en sí, para que pues todos también se sientan parte del proyecto y también, como les decía, y les repito, que sepan dónde hay que mejorar o si están haciendo bien las cosas o no. Y esto serían las funciones básicas, ¿verdad?
Aparte de las funciones, también el gestor del proyecto tiene que tener ciertas competencias. Cualquier persona puede estar interesada en iniciar un proyecto o en gestionar un proyecto, pero para ello debe de tener ciertas competencias, ya que no cualquier persona puede ir y ya empezar un proyecto, ¿verdad? Tiene que tener ciertas aptitudes o habilidades para poder desempeñar ese papel, ya que ese papel es el más importante de un proyecto. Estar a la cabeza de un proyecto no es nada más, ¿verdad? Si ustedes algún día van a estar en alguna empresa y todo, pues tienen que desarrollar ciertas competencias, ciertas actitudes para que puedan, pues algún día estar en un puesto alto o puedan ser líderes ustedes de crear su propio proyecto, de crear su propia empresa y poder iniciar, pues de una forma efectiva y eficiente un proyecto. Vamos a ir armando aquí nuestro pequeño mapa mental. ¿Cuál es una de esas primeras competencias? La gestión organizativa y de planificación. Entonces, ¿a qué se refiere este término? Que, por ejemplo, en el proyecto no solo se debe realizar la planificación y el seguimiento, ¿verdad? Como ya se indicó, sino que también otras actividades como organizar reuniones, coordinar el trabajo en equipo, sobre todo eso, ¿verdad? Hay muchas personas que no les gusta trabajar en equipo porque es difícil es que esta persona no trabaja, es que la otra es más responsable, entre otras cosas, ¿verdad? El líder, ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Cuando les han dejado, por ejemplo, trabajos en grupos, siempre se elige a un coordinador o en la clase se elige a un presidente. Pero todo esto tiene un porqué, no se escoge a los coordinadores o a los presidentes porque de plano tiene que haber alguien que dirija, ¿verdad? Esta persona tiene que tener ese equilibrio, ¿verdad? Tiene que tener esa capacidad de controlar al grupo, de mediar los problemas y también como las cosas positivas, ¿verdad? Si no hubiera necesidad, pues no existirían los líderes, ni los presidentes, ni los coordinadores. Entonces, todas estas actividades las tiene que realizar el coordinador. No significa que el coordinador es quien tenga o quien vaya a hacer todo, sino quien debe delegar y debe pues informar, coordinar todo eso, ¿verdad? Organizar las reuniones, coordinar el trabajo en equipo, ver los calendarios, los cronogramas, ¿verdad? Y entonces todos estos elementos que deben estar en la planificación, ¿verdad? Pero que hay que saber gestionarlos o realizarlos correctamente. ¿Qué otra competencia debe tener un gestor? La comunicación. Esto ya pues lo hemos platicado, que es tanto la comunicación asertiva, se tiene que dar tanto dentro del proyecto, o sea, con los miembros del equipo o de los superiores, como fuera, ¿verdad? Con los clientes, con los proveedores y todas las personas con las que tenga que ver el proyecto. Y entonces, como les vuelvo a repetir, una correcta comunicación o una comunicación efectiva es fundamental para no generar, sobre todo, conflictos y malos entendidos. Esto es fundamental porque, como les decía, el trabajo en equipo suele darse a veces muchos problemas, pero es por falta de comunicación o falta de comprensión, ¿verdad? A veces le dice una cosa y no lo entiende o no lo comprende de esa forma o lo quiere hacer de otra. Se tiene que entender, y esto no solo es para proyectos, que cuando se trabaja en equipo, lamentablemente o no se va a poder realizar todo tal cual nosotros lo queremos, ¿verdad? Porque si fuera así, entonces se trabajaría de forma individual. Pero en un grupo tenemos que aprender a aceptar las opiniones de los demás, tomarlas en cuenta, escuchar, tolerar a todos para poder llegar a un común acuerdo y que todo se dé de la mejor forma. Si no, al final, pues todos van a salir peleando y no se va a llevar a cabo nada, ¿verdad? Entonces, la comunicación es fundamental en esto. ¿Qué otro aspecto? ¿Qué otra competencia?
La negociación. A ver, aquí que me ayude alguien. ¿Qué creen ustedes que tenga que hacer o qué competencia se refiere con la negociación? Si ustedes fueran los gestores del proyecto y, bueno, tienen que tener la competencia de negociación, ¿qué se les viene a la mente que tengan que hacer? Señor, tal vez casi como usar publicidad para poder vender más o poder negociar y poder llegar a más personas que no conozcan del producto. Eso pienso yo. Ah, bueno, gracias por su opinión. ¿Alguien más? Negociación. De negocio, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la negociación entonces o qué competencia se debe de tener en la negociación? Aquí el líder o el gestor debe trabajar con los clientes, con los miembros de su equipo, entre otras personas con las que tenga pues contacto. ¿Con qué fin? Con el fin de llegar a acuerdos sobre el objetivo del proyecto, sobre contratos, por ejemplo, o la asignación de tareas, entre otros, por ejemplo. Aquí el gestor debe de tener la capacidad, si algún trabajador no está de acuerdo con hacer cierta actividad o cierta tarea, ¿por qué no lo quiere hacer? Tiene que llegar a negociar con él, ¿verdad? ¿Por qué no lo está haciendo? ¿Es porque tiene ciertas dificultades o necesita ayuda, necesita apoyo? Todo eso de negociar, ¿verdad? La cosa es que no perder algún elemento participante del proyecto, no solo con el trabajador, con los clientes también. Por ejemplo, alguien que ya no quiera el servicio, a la empresa no le va a convenir, ¿verdad? Sobre todo si es un proyecto pues económico, los clientes son fundamentales. Si un cliente está insatisfecho, ¿por qué está insatisfecho ese cliente? ¿A qué acuerdo podemos llegar con ese cliente, verdad? ¿Cómo podemos mejorar ese servicio que nosotros estamos dando o ese producto que nosotros estamos entregándole a nuestro cliente? Negociar con ellos o un proveedor que ya no nos quiera traer el material que necesitamos o que haya subido de precio o todas esas formas de negociar, ¿verdad? De llegar a acuerdos. Esa sería la palabrita clave aquí. Llegar a acuerdos con todas las personas con que tenga que ver el o la ejecución del proyecto. Vamos a ver otro. Resolución de problemas. Pues bueno, este es parecido o va de la mano con la negociación, ya que en la negociación se mira, ¿verdad? Cómo vamos a ver lo de los productos o tareas y todo eso, y la resolución de problemas, pues se asemeja, ¿verdad? Porque ya en un proyecto, pues son varios los problemas que pueden surgir durante su ejecución. Pueden ser problemas técnicos, de equipo, ¿verdad? O del material que nosotros estemos utilizando. Puede ser problemas con respecto a la calidad, es como el ejemplo que les decía con el cliente, ¿verdad? Si alguien no está satisfecho, ¿por qué? Entonces, el gestor tiene que tener esa capacidad de identificar cuál es el problema, cuáles son las causas de ese problema, ¿verdad? Y qué alternativas de solución van a darle a esas personas o a ese material para poder tomar decisiones. Se recuerdan que una de las funciones del gestor es tomar decisiones. Entonces, aquí, con respecto a la resolución de problemas, es donde también tiene que emplear esa función, ¿verdad? De tomar decisiones para ver cómo solucionar ese inconveniente. Otra de las competencias es equipo.
un proyecto va a ser raro que alguien solo lo pueda realizar, ¿verdad? Siempre va a necesitar de alguien más, o sea, no se puede pues decir, bueno, solo yo voy a conseguir el equipo, el material, yo voy a hacerle publicidad a mi negocio, yo voy a buscar los clientes, voy a buscar los proveedores. No, definitivamente en un proyecto, ya sea empresarial o social, o bueno, de cualquier tipo de proyecto que nosotros pues tengamos o queramos realizar, vamos a necesitar de un equipo. Y es fundamental entonces que todos los miembros pues estén conformes con ese trabajo, con ese proyecto. Y por lo tanto, una de las competencias del gestor tiene que dinamizar ese equipo, ¿verdad? Tiene que buscar que se obtengan los mejores resultados para poder pues llegar al éxito de ese proyecto. Debe de pues emplear sus habilidades en esta área, ¿verdad? De trabajo en equipo, para que el proyecto pues llegue en el plazo que debe de ser, que cumpla con los costos y sobre todo que cumpla con la calidad requerida ese proyecto. Entonces, este es un vínculo que tiene que pues fomentar ese gestor para poder trabajar efectivamente en equipo. Alguien me escribe aquí, pero hay un problemita que no puedo ver ahorita el mensaje. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda hasta el momento. Señor, ¿Sí? y si hagámosle cuenta que en un proyecto o a la hora de elaborar uno, así como decía usted, de que a veces no todos se llevan bien o de la misma manera, Ujú. ¿qué se podría hacer para poder mejorar una comunicación y para que así todos puedan trabajar unidos y que se pueda respetar las opiniones de cada uno? Porque hay veces que, o sea, uno dice algo y los otros no están de acuerdo con eso y nosotros no estamos de acuerdo con lo que ellos dicen. Entonces, al final, por ejemplo, así como decía usted de los trabajos en grupo, entonces a veces siempre se llevan a la contraria, por decirlo así. Entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar esa comunicación? Porque si esto se deja así, entonces esto va a ir generando más problemas y va a generar un efecto dominó que puede llegar al fracaso del proyecto. Ujú. Sí. Señor, yo siento que al final, si entre los mismos integrantes del proyecto hay personas de que no están de acuerdo con la opinión de las otras, Ujú. para mí que No se le escucha. una solución sería que hacer dos cosas, inicia más al proyecto y ya depende de... Se entrecortó un poquito ahí su voz, pero gracias por sus opiniones. Bueno, aquí estamos viendo eso, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen que sería una solución? Aquí ya me escribieron una. Miren, lo importante en primero es tener claro que para todo problema siempre hay una solución. 2, la comunicación es fundamental para trabajar en equipo. 3, tenemos que ser tolerantes. ¿Por qué? Porque hay veces que no escuchamos la opinión de los demás, ¿verdad? O no dejamos que hablen los demás. Tenemos que estar conscientes que todas las personas tenemos diferentes opiniones. 2, o siguiente paso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, podemos hacer un listado, bueno, tal persona tiene esta idea, tal persona tiene esta otra idea. Entre todos, ¿cuál es la más viable? ¿Cuál nos puede funcionar mejor? Tenemos que tener, como ya lo decían algunos aquí en los mensajes,
confianza. Se tiene que buscar a personas que nosotros les tengamos confianza también, que nosotros sepamos que sean capaces y que sobre todo que busquen el mismo objetivo del proyecto. Si yo me encuentro con personas que su objetivo es otro, definitivamente no va a funcionar ese trabajo en equipo, porque no vamos a coincidir con esas personas, ¿verdad? Sí, Josué. Señor, y así con un proyecto, póngale usted, tal vez, hagámosle cuenta que nos dejaron un proyecto en el colegio, ¿verdad? Y Ujú. entonces, si nos dejaron este proyecto, pero de entre todos esos hay una persona que no quiere estar ahí y que siempre va a hacer las cosas de mala gana y que es como algo negativo para el grupo, entonces, pero tiene que estar con nosotros, ¿qué se puede hacer en ese caso? Bueno, por ejemplo, en cuestión de proyectos, ahí es donde tiene que ver el gestor cómo va a solucionar ese problema. O una de las funciones es tomar decisiones. Como ya vimos, una de las funciones esenciales es esa, tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer para solucionar ese problema? Porque entonces ahí ya no es cuestión de comunicación, ahí eso ya se convierte en un problema. ¿Cómo voy a solucionar yo este problema? Si hay alguien que no está de acuerdo conmigo o con el proyecto y que no tenemos el mismo objetivo, que no se siente a gusto, entonces no tiene sentido que esté en ese grupo, ¿verdad? Definitivamente, como les decía, todos los miembros del equipo tienen que estar conformes. Por ejemplo, si yo busco un proyecto de adoquinamiento de una calle, voy a incluir a todos los vecinos. Bueno, entonces todos los vecinos tienen que estar de acuerdo en que se adoquine esa calle. Si alguien va a decir, bueno, es un empedrado o algo, yo quiero que siga así la calle, pues eso es, en lugar de ayudar, está pues perjudicando la comunicación. Y sobre todo, si es una persona la del problema, pues que el resto esté de acuerdo, que entre el resto también se tomen en cuenta las opiniones, que se llegue a un común acuerdo, qué se va a hacer con esta persona para poder realizar el proyecto, porque si una persona me está dando problemas, o sea, no tiene el mismo objetivo que yo, no me escucha, no comprende que todas las personas pues opinamos diferentes, entonces definitivamente no tiene sentido que esté ahí. En un proyecto, por eso el líder, estamos hablando del líder, ¿verdad? Del proyecto o del gestor en sí, tiene que tener esa capacidad para tomar decisiones, para poder, pues, eliminar ese problema que se está teniendo en el proyecto, ¿verdad? Ahora, si depende de alguien superior, si es líder, es el gestor del proyecto, pero ese gestor también tiene que darle cuentas a alguien más o pues están los patrocinadores, ¿verdad? Del proyecto o algo así. Informar. Se recuerdan que también una de las funciones era informar sobre cómo está funcionando ese proyecto o ese trabajo. Entonces, informar y mediar, ¿verdad? Para que entonces se elimine ese problema que estamos teniendo, porque definitivamente alguien que esté haciendo algo forzado no va a funcionar y no va a aportar nada tanto al trabajo como al proyecto. Eso estamos hablando, ya sea en este ámbito de proyectos como ustedes también cuando trabajen en equipo. Entonces siempre tiene que haber una solución. Mediar con algún superior, hablar, hacerle conciencia a esa persona y si no, pues la persona no quiere o no puede, pues tiene que buscar otra alternativa, ¿verdad? Porque definitivamente va a ser un mal y si estamos hablando de trabajo en equipo, va a llegar un momento en que esto no se va a poder seguir más y va a explotar todo, ¿verdad? Y para tener buenas relaciones personales, buenas relaciones interpersonales también, pues es necesario ver esto a tiempo para que no avance y pues pueda llegar a un punto en que las personas ya no puedan o no quieran verse, ¿verdad? Y es ilógico en la vida, ustedes no se van a salvar de trabajar en equipo, ya sea en el ámbito estudiantil o en el de trabajo, en cualquier ámbito que ustedes pues puedan desarrollarse, donde haya más personas, el trabajo en equipo pues es fundamental y es uno de los procesos más difíciles que muchas personas tienen y muchas personas pues prefieren trabajar individual,
lamentablemente hay situaciones en las que sí o sí debemos trabajar en equipo. Entonces, eso sería. No sé si alguien tiene alguna otra idea. Por eso les digo, esta es una competencia. Tienen que desarrollar la persona líder de un proyecto, pues esa habilidad de buscar pues soluciones o cómo mediar para que todo pues se solucione y que no sea pues difícil o llegar a un punto que sea muy conflictivo todo, ¿verdad? ¿Alguna otra duda o alguna otra idea? Estamos bien ahí. Bueno. Bueno. Aquí me hablan de la tolerancia al estrés. Bueno, como les decía, esta persona tiene que tener, pues, una capacidad no tanto aparte de intelectual, emocional también. ¿Por qué? Porque lidiar con varias personas o estar en contacto con varias personas puede, y si son conflictivas o no están de acuerdo con algo, pues sí puede generar cierto estrés, ¿verdad? Y un equipo estresado, pues no vamos a llegar a nada. Entonces, lo malo es acostumbrarse también, ¿verdad? A esas situaciones. Definitivamente, por eso es fundamental que esta persona, pues, genere esa actitud de poder gestionar ese estrés, ¿verdad? Esas emociones, y cada quien también tenemos que velar porque nuestro carácter, pues, también sea un poquito más tolerante, ¿verdad? Como les decía, desde que nosotros empezamos a entender que definitivamente todos opinamos diferente, y bueno, es que eso es una de las características que nos hacen únicos también, porque no hay persona pues que pueda pensar tal y cual como usted lo quiere, ¿verdad? O lo haga. La cosa es llegar a un consenso, tener claro que todos pensamos diferentes y que debemos de tomar en cuenta las opiniones de todos también, y que si definitivamente hay alguien que no se siente bien, pues también no se puede obligar a una persona, ¿verdad? O tenemos que dejar pues de prescindir de ese miembro del equipo. Entonces, por eso es que es fundamental que esta persona pues sea una persona capaz y con alta inteligencia o salud mental. Bueno, sigamos viendo. Sigamos con otras competencias. Técnicamente preparado. Entonces, en técnicamente preparado, ¿qué vamos a ver? Una persona capacitada, ¿verdad? Para realizar todas las actividades. Puede que no sea experto, ¿verdad? Al final todos aprendemos, pues, en el transcurso de la ejecución de algo. No hay alguien que, bueno, va a hacer todo a la perfección. No, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero sí tiene que estar, pues, en constante capacitación, en preparación académica, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, tener conocimientos de planificación, de administración, como les decía, también prepararse para trabajar en equipo. Pero esta parte se refiere más a lo técnico, ¿verdad? O sea, pues ahí sí tiene que ver mucho los estudios que la persona pues tenga, ¿verdad? Para poder ejecutar cada etapa del proyecto pues, de una forma eficiente. ¿Qué otro vamos a ver? Orientación hacia la calidad y satisfacción del cliente. Esto es fundamental, porque la persona, el gestor, el líder, siempre tiene que buscar eso. Si hablamos de un proyecto empresarial, la satisfacción del cliente. Para toda empresa, lo fundamental es el cliente. ¿Por qué? Porque del cliente, pues, es quien va a solicitar nuestros servicios o nuestros productos. Y, sobre todo, tiene que buscar la calidad. Si hay calidad, a ustedes no les va a faltar clientes.
Si hablamos de un proyecto social, por ejemplo, si ustedes lo ejecutan de la mejor forma, va a ser un proyecto de calidad. Van a ayudar a ciertas personas o a ciertas instituciones y va a ser un proyecto de cómo se mira la calidad, por ejemplo, en un proyecto social, pues con la satisfacción que a ustedes les quede al terminar de hacerlo. Y pues que el equipo al final también esté contento, ¿verdad?, con lo que realizar. Y por lo tanto, y esto también, eso es un consejo no solo para proyectos, sino para todo, siempre hay que buscar la calidad. No busquen tanto cantidad, ¿verdad? Yo siempre digo esto, que es mejor poco, pero bueno, que mucho, pero sí, malo, ¿verdad? Entonces, siempre hay que buscar calidad, no cantidad. Con que usted sepa algo, pero lo va a saber bien, pues ahí ya está, pues usted siendo una persona, pues de calidad. ¿Qué otra competencia? Delegar responsabilidad y autoridad. Esto también es importante. Hay muchas personas que también piensan que como es el líder o como es el gestor, pues solo él o ella va a tener toda la responsabilidad del proyecto. No es así. Al final, en un proyecto siempre se va a trabajar en equipo. ¿Y el equipo qué significa? No es que todos podamos contribuir al éxito o a la consecución de objetivos de ese proyecto. Entonces, el gestor pues también tiene que delegar pues responsabilidades y autoridades también. Puede que haya un subjefe, ¿verdad? O un subgerente o un gerente de clientes, un gerente de proveedores, pues para que todos sean parte de la responsabilidad que conlleva la ejecución de un proyecto y que todos pues también tengan cierta autoridad. No, bueno, no todos, sino que ciertas áreas de la empresa o del proyecto también tengan responsabilidad y autoridad para poder ayudar a ese jefe o a ese líder en sus responsabilidades, ¿verdad? Un proyecto pues no es algo simple, sino es un proyecto pues que implica muchas cosas y por lo tanto es importante delegar responsabilidades porque igual si no pues la persona va a salir súper estresada también de todo eso, de lo que tenga que hacer, ¿verdad? No, la cuestión aquí es buscar que todos se integren, que todos también ayuden con las responsabilidades y también que otras personas puedan tener cierta autoridad para poder pues llevar a cabo un trabajo pues eficiente. Visión sistémica. ¿A qué se refiere esta competencia? Es la capacidad que tiene que tener el gestor o el líder o el gerente de pasar a lo general a lo específico. ¿Esto qué quiere decir? Es que tiene que tener una visión general o global del proyecto que se está ejecutando o que se va a ejecutar. Y después, ya viendo él o ella todo lo que implica el proyecto en sí, pueda tener ya una capacidad de ver ya de forma específica qué es lo que se tiene que hacer. Y ya con la visión pues general, ya las actividades específicas van a ayudar a obtener eso, ¿verdad? Y va a poder llevar pues la empresa o el proyecto con éxito. Y la otra competencia es la orientación hacia la acción. Bueno, ¿qué nos quiere decir este término, orientación hacia la acción? Hay muchas personas que saben qué es lo que hay que hacer y todo, pero retrasan o no dan la información luego, o pues hacen que retroceda el proceso de la ejecución del proyecto, ¿verdad? O se tarda en tomar decisiones, o todas esas situaciones que puedan perjudicar al equipo, ¿verdad? Entonces, si se tarda, por ejemplo, si un líder se tarda en dar una información, si no busca las soluciones, ¿qué puede provocar en sus colaboradores, por ejemplo?
Si no hay un buen Desconfianza. líder, ¿cómo? Desconfianza. Sí, desconfianza, así de, y él es nuestro líder y no se apura con este proceso, no nos dice qué hacer o ahora qué decisión va a tomar. Entonces, Señor, o también este desánimo, así como, ah, sí es el líder y no lo hace, entonces, ¿qué voy a hacer yo que no soy el líder? ajá, o sea, bajan la moral, les baja mucho el estado de ánimo, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿para qué si está retrasando este proceso, si no me dice qué voy a hacer? Bueno, aunque igual es responsabilidad de todos los miembros del equipo, pues ver cómo contribuir, pero definitivamente el líder es quien sabe y tiene toda la información en sí. Entonces, es quien tiene, si el líder va pues adelante, pues ahí van a ir también los demás buscando el mismo objetivo, ¿verdad? Entonces, esto crea ineficiencia. Si alguien retrasa los procesos y todo, entonces ya la ineficiencia ya está introducida en ese proyecto, ya no se van a ejecutar las tareas o las actividades como deben de ser, y entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿será que va a tener éxito nuestro proyecto o nuestra empresa? ¿Va a tardar en el mercado nuestra empresa? No lo creo. ¿Va a llevarse a cabo de una buena forma el proyecto? Tampoco lo creo. Entonces, el líder tiene que tener información al día, estar ahí motivando a su grupo, a su equipo, decir, bueno, esto no está funcionando, ahora busquemos esta otra forma, y todas esas cosas para que haya un ambiente de armonía en el equipo y pues busque la acción. Por eso dice orientación hacia la acción, quiere decir es que siempre esté al día con sus actividades, que busque, que todos trabajen, que todos pues realicen las actividades que tienen que realizar. Entonces, si se dan cuenta, un líder tiene bastantes responsabilidades, ¿verdad? Entonces no es tan fácil a veces realizar esta actividad, ¿verdad? Y sobre todo también si ustedes son parte o miembros de un equipo, de un proyecto, pues también tienen que colaborar con ese líder. Tienen que ser como que sublíderes, por decirlo así, ¿verdad? Mediar también cómo solucionar algún inconveniente que ustedes encuentren y todo eso para que pueda llevarse a cabo un proyecto, un trabajo, pues de la mejor forma. En los trabajos en grupo, de verdad que esto es muy fundamental y de esto depende mucho, pues, tanto las relaciones personales como el éxito del trabajo o el proyecto en sí. Entonces tiene que tener, pues, muy claro esto y de ir desarrollándolo poco a poco, ¿verdad? De ir, pues, moderando, pues, nuestro temperamento, de ser más responsables también, porque aquí es fundamental la responsabilidad. Si usted no está acostumbrado a ser responsable en las actividades, entonces ahí es donde vienen, pues, los fallos, ¿verdad? Que no cumplí con esto a tiempo, que no hice esto como debía de ser. Entonces aquí hablamos de muchas competencias ya personales como profesionales que tiene que tener un líder responsable, que tiene que tener, ser tolerante, escuchar las opiniones de todos, estar preparado también, tener conocimientos básicos, ¿verdad? De cómo planificar o tener esa capacidad también de tomar decisiones. Y pues eso sería en sí las funciones y las competencias de nuestro líder o de nuestro gestor de un proyecto. ¿Alguna duda? Que aquí ya llegamos al final de hoy. Hoy nuestro tema fue pues corto, ¿verdad? No, señor, todo acá, bueno, al menos yo le entendí todo. Muy bien. Sí, señor, todo claro. Bueno, muchas gracias. Todo bien, todo correcto. Gracias, bueno. Entonces, este fue nuestro tema de hoy, pero antes de que se me vayan, vamos a jugar un ratito. Bueno, aquí les muestro una sopa de letras. Son 10 palabras las que hay ahí. A ver, quiero ver
¿Qué palabras se encuentran? Misión, planificación, Ajá. Misión, planificación, sociales, me dicen por aquí también. Proyectos. Taza. Proyectos. ¿Cómo? diagno- Taza. ¿Tasa? diagnosticación, Diseño. diagnóstico, Diagnóstico. Ajá. Económicos. Económicos, ajá. Gestor, dice aquí, sí, también. División, híjole, hasta me están encontrando otras palabras. Bueno, las palabras que están aquí en esta sopa de letras, las que deben encontrar son relacionadas al curso en sí, a algunos términos que nosotros vimos durante el ciclo escolar. No, señor, pero de verdad dice taza ahí, no estaba bromeando. No, sí, sí, porque también aquí ya me encontraron otra palabra que dice división. Por eso les decía que están encontrando hasta otras palabras y qué bueno, ¿verdad? Pero me refiero a que las principales fueron acerca del curso en sí. Pero sí, está muy bien. Entonces son pilas en la Señor, visión, ¿verdad? economía, no sé si ya lo dijeron. Económicos, si no estoy mal. Sí, yo lo dije, fue económicos. Ajá, Muy bien. sí, ya. Bueno, yo creo que ya encontraron todas las palabras. Bueno, vamos a ver entonces, ahorita les muestro la solución. Ahí están las palabras que tenían que encontrar. Misión, sociales, económicos, proyectos, diagnóstico, gestor, visión, planificación y objetivos. Entonces, esa es fue una pequeña como que miscelánea de algunos temas que vimos durante el ciclo escolar, ¿verdad? Se recuerda. Así que eso es para que no olviden, ¿verdad? Desde que vimos los proyectos, qué tipos de proyectos hay, que la misión y la visión en cualquier proyecto en alguna empresa, pues también es importante. La realización de objetivos también. Los objetivos son fundamentales en todo proyecto. Eh, Generalmente siempre se dan los proyectos sociales y los económicos. Lo primero que debemos hacer, se recuerda que es un diagnóstico, se recuerda que vimos el FODA, y eso es una forma de diagnosticar, ¿verdad? Ciertos problemas o dificultades que pueda tener algún grupo, alguna comunidad, en fin, donde ustedes quieran algún día realizar algún proyecto, ¿verdad? Y la palabra gestor, que fue nuestra palabra de hoy, de nuestro tema de hoy, ¿verdad? Sobre el gestor del proyecto. Entonces, jóvenes, en este ciclo escolar, pues espero, fue muy pues, diferente, ¿verdad? Al menos compartimos un poquito en la primera unidad. Después, pues por esta situación que ahora cambiamos de modalidad, pero espero que pues lo mucho o poco que hayan visto, pues se les haya quedado y que se haya comprendido de una mejor forma. Espero algún día pues que me cuenten, señor, hice algún mi proyecto o tengo una empresa en un futuro, ¿verdad? Entonces, espero que les vaya muy bien en el próximo ciclo escolar y que sobre todo ¿verdad? Que por favor pónganse las pilas para poder ganar este ciclo y pasar ya al siguiente, que ya es el último. Ya prácticamente se terminó este ciclo escolar. Les agradezco a todos por su participación, por la atención que tuvieron durante todo este ciclo escolar y pues les deseo lo mejor de lo mejor y gracias por haber pues participado en esta clase. No olviden, para este viernes pues ya tienen que entregar otra tarea y también este viernes van a encontrar la siguiente. Entonces cada viernes hemos estado viendo las tareas, ¿verdad? Las de esta unidad van a ser 5. Llevamos 2 ahorita, entonces siempre estén al pendiente. Para quienes no hayan o tengan pendientes de la tercera unidad, también se recuerdan que ya solo mañana podemos recibir las tareas. Y pues nada, ya serían solo esas tareas las que faltan, que serían 3, el proyecto de evaluación y se acabó el ciclo escolar. Entonces muchas gracias y que tengan un buen día y que Dios los bendiga.